Yo soy Paola Bautista de Alemán, soy periodista y politóloga y hace 17 años recibí, bueno, ya 18 años, recibí una llamada de Carlos Oteiza, que es el director de Bolívar Films, para que por favor dirigiera la biografía del presidente Luis Herrera. Bueno, desde el principio fue un gran desafío porque yo la verdad es que nunca tuve la oportunidad de conocerlo personalmente porque él había fallecido unos meses antes. Y bueno, y tampoco tenía memoria de lo que fue su presidencia, porque cuando él salió de la presidencia yo tenía un año de nacida, entonces bueno, tampoco tenía como la memoria de lo que pudo haber sido su gobierno. Y bueno, fue una experiencia muy bonita porque fue conocerlo a través de fundamentalmente dos fuentes. Primero, la fuente escrita. Una de las cosas que poco se habla del presidente Herrera es que era una pluma prodigiosa y una pluma muy prolífica. En sus años, en sus primeros años, en su juventud, fue periodista, de hecho fue uno de sus primeros trabajos y fue una persona que encontró ahí en la palabra escrita una manera de dejar testimonio sobre las luchas democráticas de nuestro país. Entonces, esa fue una de las fuentes, fue su propia voz en textos escritos. Y luego testimonios, ¿no? De las personas que tuvieron la oportunidad de trabajar con él y compartir en distintos ámbitos, tanto personales como profesionales y políticos. La verdad es que para mí fue un camino de descubrimiento de la historia de nuestro país a través de su testimonio y eso fue un momento muy especial porque, bueno, yo en ese momento todavía no tenía muy definida lo que era mi vida profesional, ya estaba coqueteando con el mundo político y creo que ese contacto tan de cerca con Luis Herrera y con las personas que lo conocieron, pues sin duda alguna significaron un momento importante en mi crecimiento profesional y personal. Luego otro asunto que poca gente hablaba de Luis Herrera y que a mí me parecía, porque bueno, Luis Herrera era como el presidente del Toronto, ¿no? La verdad es que todo el mundo lo recordaba por, bueno, una persona muy amable, de trato cercano, amistoso, familiar, sencillo, humilde, que justamente el título del documental, El poder de la humildad, nace de ahí, ¿no? De una persona que hablaba 5 o 6 idiomas, porque, bueno, hablaba italiano, alemán, español, inglés, o sea, tenía un bagaje cultural extraordinario, había estudiado en Italia. El hecho de que hablara alemán es verdaderamente asombroso, el alemán es un idioma, bueno, la vida no es lo suficientemente larga como para hablar alemán y él lo habla de manera fluida, ¿no? Y eso muestra un intelecto muy cultivado y muy abierto a su crecimiento, ¿no? Eh, y que teniendo todo ese bagaje y esa formación intelectual eh, y dando testimonio de vida y de coherencia de los valores cristianos que guiaban no solamente su vida política, sino también su vida personal, pues es una persona que siempre se caracterizó por la cercanía humana con quienes lo rodeaban, ¿no? Desde el chofer o la persona que lo acompañaba y le hacía la vida un poco más sencilla en medio de todas sus responsabilidades, hasta su familia, pasando por el Consejo de Ministros, ¿no? O sea, que uno viera esa transversalidad en la personalidad, ¿no? De cercanía y humildad, era verdaderamente asombroso. De tener fundamento, de tener testimonio, de ser muy seguro de sí mismo, de ser refranero, llanero, cercano, con independencia del cargo político que tenía, ¿no? Que no fueron pocos, porque mucho se habla de la presidencia de la República, pero todo el trayecto para llegar a la presidencia significaron luchas fuertes dentro de COPEI para tener la candidatura presidencial, luego llegar a gobierno, dentro del gobierno las típicas fricciones en el ejercicio del poder, y yo sí creo, bueno, eso en el documental no se profundiza mucho, pero yo sí creo que tanto para él como para todos los de su generación debió ser muy duro ver cómo lo que con tanto esfuerzo ellos construyeron, bueno, se fue desvaneciendo hasta llegar al momento en el que estamos ahora. Yo creo que en ese trabajo no solamente le aporta a lo que es el testimonio de Luis Herrera, ¿no? Que es tan importante por todo esto que te comenté, sino que aporta a la historia de nuestro país, ¿no? Es volver la mirada y comprender que sí fuimos capaces, es volver la mirada y saber que esta tierra ha dado gente muy buena,
es volver la mirada y llenarnos de esperanza porque no somos huérfanos de testimonio y saber que todo se puede rehacer. Porque hay una parte que ahorita no recuerdo si sale en la película, pero cuando Luis Herrera se tuvo que ir al exilio, él se fue sin despedirse de su mamá. Y para él era muy duro, porque, bueno, porque era su mamá, ¿no? Y en ese momento no había WhatsApp, no había mail, no había las comunicaciones fluidas como las que tenemos ahora. Y él no pudo volver a hablar con su mamá sino mucho tiempo después, cuando ya se ubicó en Italia y como que, bueno, hubo momentos de vacíos de comunicación con su familia. Y luego él vuelve después del 23 de enero a ser país, ¿no? Y creo que eso nos tiene que llenar de esperanza, ¿no? Después de estos últimos años, que siempre Venezuela nos va a estar esperando para poder reconstruirla. Bueno, yo creo que son varias cosas, ¿no? Yo ideológicamente o doctrinalmente soy muy afín al humanismo cristiano. Si yo hubiese nacido 40 años antes o 50 años antes, muy probablemente hubiese militado en COPEI y hubiese sido compañera de filas de Luis Herrera, ¿no? Entonces, poder verme en ese espejo de las ideas fue muy bonito y gratificante, en el sentido que el humanismo cristiano, como doctrina de pensamiento, no como de ideología, sino como doctrina, tiene los caminos de reconstrucción y de sanación humana, social y política que Venezuela necesita en estos momentos. Entonces creo que eso fue muy reconfortante. Luego, comprender que es completamente compatible tener un tono humano, cercano, humilde, con tener gran altura intelectual y política. Es decir, la persona que es verdaderamente potente en el ámbito intelectual y político necesariamente es humana y cercana a quienes le rodean. Y creo que eso es algo que Luis Herrera lo llevó como estandarte sin quererlo, porque yo evidentemente yo no lo conocí, pero me cuesta pensar que es algo que se propusiera, sino que es algo que naturalmente le daba, ¿no? Luego lo tercero es desde el punto de vista democrático, cómo él sabía ganar y perder, ¿no? En Venezuela últimamente, bueno, desde los últimos 25 años, todo lo que ha sido mi vida adulta, nosotros hemos vivido momentos en donde la gente no sabe perder y no sabe ser resiliente frente a las vueltas que da la vida y a los cambios que ofrece el destino. Creo que Luis Herrera fue una persona que no estaba aferrado al poder, que fue para Miraflores y regresó a la Herrereña. O sea, él no estaba atado por, bueno, ni por vínculos materiales, ni por vínculos de poder. Y creo que esa es una enseñanza para todos.